Hoy quiero hablarles de algo, perdón, o continuar hablándoles de algo que el pastor Jeremías había comenzado hace unos 15 días. Y quiero leerles 2 versículos antes. Dice, por tanto, hermanos, Filipenses 3:1, por tanto, hermanos míos, regocíjense en nuestro Señor. No me es pesado escribirle las mismas cosas, porque son una advertencia para ustedes. Otra versión dice, no me es carga escribirle las mismas cosas y sé que para ustedes es seguro. Y Pedro en 2 Pedro 1:12 dice, por tanto, no me cansaré de recordarles acerca de estas cosas, aunque ciertamente las saben bien y están firmes en esta verdad. Pero pienso que es justo que mientras esté en el cuerpo les estimule la memoria. Así que sé que el Señor me ha traído carga acerca de esta palabra que mucho podemos saber o ya se ha hablado. Pero sé que tiene que ver con algo que el Señor quiere seguir insistiendo en nosotros hasta que esto podamos vivirlo cada día y se plasme en nosotros día a día, minuto a minuto. Al vivir en casa de una psicopedagoga, aprendemos mucho acerca de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y demás. Cuando Vanje va a dar alguna charla, siempre la acompañé y muchas veces digo, puedo dar yo la charla porque he aprendido lo que ella enseña. Pero comencé a darme cuenta de la importancia del aprendizaje o de lo que creemos que es verdaderamente aprender. Hace muy poco la pastora Lucy hablaba de la importancia de que podamos ver la vida como Cristo la ve, o desde el punto de vista del Señor, desde lo que Él ve para nosotros. Y el problema no es esto, porque yo puedo saber que tengo que ver como Él ve. Dice, la Escritura dice en Hebreos también, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces yo puedo ver y puedo decir que veo a través de Él en algunos aspectos. Pero el punto es que podamos aprender a ver como Él ve en toda nuestra vida. Entonces cada cosa que se suelta de acá arriba o de acá abajo o en el discipulado es necesario que podamos aprenderla. Y aprender no significa saber algo cognitivamente, porque sencillamente eso es solo saber. Y charlando con mi esposa hablamos, ella me decía, de estos tipos de aprendizaje, los más comunes que la ciencia ha estudiado, que hay un aprendizaje por imitación, que es un aprendizaje muy básico. De hecho, hay animales que aprenden por imitación, el loro aprende por imitación. Después hay un aprendizaje por instrucción, que es cuando alguien se sienta, te enseña. Y después hay otro aprendizaje que es por colaboración. Y tiene que ver con una instrucción conjunta con la persona que está aprendiendo. Si decimos, dije que iba a hablar acerca de lo que había hablado Jere, Jere nos habló de esto, pero quiero hacer hincapié en este tema del aprendizaje, porque quiero que veamos la vida de Jesús en diferentes aspectos de su vida. El pastor Jeremías nos habló de Hechos 1:8, ¿sí? Y la palabra dice así, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo que debemos aprender. El otro día hablando con el pastor Sebastián, veíamos una estrategia que el Señor le dio a los discípulos. Judea quedaba al sur, Samaria al norte. Por lo cual
siempre necesitamos entender que hay una estrategia en lo que Jesús enseñaba. No tenía que ver con algo que le pareció, que se le ocurrió. Podría haber dicho Samaria primero y después Judea, pero no lo dijo así. Él envía a Judea porque Judea no solamente estaba al sur, Judea pertenecía al pueblo de Israel. Eran los judíos. Eran los que no tenían la oportunidad primero de conocer acerca del mensaje. Después lo de Samaria. Dicho sea de paso, los judíos y los samaritanos no se hablaban. Y después lo manda a lo último de la tierra, cuando para un judío tener relación con un gentil era prácticamente imposible. El pastor Jeremías habló acerca de la palabra testigos y mártir. Y me quedó dando vuelta esa frase. Testigo, testigo. Y el Señor comenzó a hablarme acerca de esta palabra. Un testigo tiene una condición que necesitamos entender. Un testigo tiene poder. Un testigo tiene poder. En el ámbito natural, un testigo puede mandar a la cárcel a alguien o dejarlo libre. Y esto también pasa en el espíritu. Cuando vos predicás el evangelio, tu predicación puede llevar condenación o libertad a quien le estás hablando. Y en una de las partes, el pastor Jeremías habló acerca de que el evangelio, el verdadero evangelio, no se predica. Si sacáramos esa frase de contexto, podríamos decir que es una herejía. Pero el Señor también comenzó a hablarme de eso. Porque predicar implica ser testigo. Y no podemos ser testigos si no lo hacemos con poder. Nada de lo que hicieron los discípulos y los apóstoles lo hacían sin poder. El evangelio no hubiera llegado donde llegó si no hubiera habido poder en quien soltaba una palabra. Entonces comencé a estudiar o a leer las Escrituras para ver de qué se trataba o cómo Dios o cómo Jesús había enviado a predicar a estos discípulos. Marcos 3:14 dice: y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad de echar fuera demonios. Ellos tenían poder para liberar o para dejar a la gente encarcelada como estaba. Marcos 6:7 dice: y llama así a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, solo el bordón, ni pan, ni bolsa, ni un cobre en el cinto, calzados con sandalias, y no os vistáis con doble túnica. También les decía: donde quiere que entréis en una casa, posad, y no salgáis de allí. Y cualquier lugar que os acoja, que no os acoja y no os escuchen al salir de ahí, sacudid el polvo de las plantas de vuestros pies para testimonio de ellos. Este acto era un acto de condenación para testimonio en contra de ellos. Yo vine a anunciar algo, no me recibiste, por el cual
No mi acto, sino tu decisión te condena. Y saliendo, versículo 12, y saliendo proclamaron que se arrepintieran y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. También podemos ver en Lucas 10, algunas versiones dicen que escogió a 70 y otra dice que escogió a 72. ¿Sí? No voy a discutir con las versiones, el Señor sabe a cuánto escogió y no es el punto es decir, Él llamó a un grupo más grande, para que este grupo más grande, dice, que los llamó, y dice que cuando ellos regresaban, se maravillaban, porque los demonios se sujetaban a ellos. Comencé a entender un poco más lo que Jeremías había dicho. El verdadero evangelio no se predica, porque no podemos predicar sin acción. No podemos predicar sin poder. Yo puedo hablar mucho. Cuando yo era chico veía mucha gente que salía del edificio donde yo vivía con una Biblia como esta, o parecida, o con otra versión, no importa, o con el libro negro, como le decían mis amigos, abajo del brazo. Y se cansaban de hablarte. Había un nene vecinito que me decía, no hagas esto o aquello porque Diosito te va a castigar. El asunto es que si lo que predico no tiene poder, el evangelio que tengo no sirve. ¿Dónde aprendimos a predicar el evangelio? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos enseñó que había que hacer una campaña? No digo que esté mal, digo, ¿quién nos enseñó nada más? Que el que quisiera recibir a Jesús levantara su mano. Y ese ya podía considerarse un discípulo. Tal vez fuimos alguna vez a alguna campaña de esta. Yo he ido y he visto milagros. Tal vez les enseñó o nos enseñó a alguien que tenía un don de evangelista y alguna vez lo acompañamos a alguien. Cuando era joven y ardía nuestro corazón por predicar, no digo que ahora no pase, sino que entendimos que no puedo hacerlo sin poder. Había un muchacho que salíamos juntos a veces a las plazas o a golpear las puertas de los vecinos y tenía una facilidad para hablar de Cristo, para hablar del Evangelio, pero mis manos quedaban así, coloradas. Y tal vez caminábamos 10, 20, 30, 40 cuadras en el barrio y tal vez solo una familia se acercaba. Y nos quedábamos diciendo, bueno, si fuera aunque sea uno, la gloria es para el Señor. Pero yo sé que si hubiéramos ido con poder, cada puerta que golpeábamos se hubiera convertido al Evangelio. Cada puerta, cada persona con la que hablaba hubiera conocido el poder de Dios que quiere operar a través de nosotros. ¿Cómo predicaba Jesús? ¿Se preguntó alguna vez? ¿Cómo hacía discípulos Él? ¿Cómo hacía discípulos? Nosotros vamos a las casas de las personas y le decimos, mira, yo quiero invitarte a una reunión porque es una reunión de milagros. O quiero invitarte a una reunión porque te van a hablar, en esta casa, ¿no? Van a hablar acerca de las emociones o de educación emocional. Yo quiero invitarte. Lucas 5, 27. Le voy a leer varios pasajes, así que no hace falta que lo busque. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví,
sentado en la oficina de los tributos, le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le seguía. Jesús no le prometió nada, solo le dijo, sígueme. Había poder en él. Si vos venís a la iglesia, el Señor va a cambiar tu vida. El Señor te va a dar un trabajo. El Señor te va a hacer esto y aquello. Y la gente viene acá demandando como le demandan los políticos, creyendo que el Señor tiene la obligación de darnos algo. El Señor hoy te dice, sígueme. Vos tenés la decisión. ¿Dejás lo que tenés y le seguís? ¿O seguís caminando tu camino? Mateo 4:18, y andando junto al mar de Galilea vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y le dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros hermanos, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca de su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Al día siguiente, Juan 1:43, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Dice que Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael le dijo, ¿algo bueno sale de Nazaret o ha salido? Entonces cuando Jesús lo conoce, le dice, cuando Felipe te fue a anunciar, yo ya te había visto encima del árbol, de la higuera. Y le dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús le respondió, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Por qué crees? ¿Porque el Señor te dio un milagro? ¿Por qué le sigues? ¿Porque Él te dijo antes que otro no te reveló? Cosas mayores que estas verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Después había otros, dice Lucas 9:57. Y mientras iban por el camino, alguien dijo, te seguiré donde quiera que vayas, Señor. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú anda, proclama el reino de Dios. El otro le dijo, Señor, te seguiré, pero primero permíteme que despida a los que están en mi casa. Y dijo Jesús, ninguno que pone la mano en el arado mira atrás, y mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Alguna vez te pasa que entras a un negocio X y comenzás a escuchar esas melodías que escuchabas cuando no conocías al Señor? Y te viene esa melancolía de decir, ay, me acuerdo de esto. No voy a contar el testimonio que contaron esa vez, porque me voy a atender, no viene en casa. El punto es que si esto te pasa, es porque estás mirando hacia atrás en el arado. Yo a veces entro a algunos lugares y escucho esa música que escuchaba
y salgo huyendo. O a veces haciendo, no sé si se llama zapping, corregime en la radio, se llama zapping también. Por ahí engancho alguna radio que pasa esa música y apago inmediatamente. Porque no quiero tener ni un pequeño sentir de nada que lo que tenga que ver con lo viejo y podrido de mi vida. No puedo mirar hacia atrás. No puedo tener melancolía por lo viejo de donde el Señor me sacó. Y en cuanto al aprendizaje, podemos decir que Jesús enseñó a sus discípulos de las tres formas. Él les enseñó por imitación. Porque ellos lo vieron a Él hacer milagros. Ellos lo vieron a Él sanar a enfermos. Ellos lo vieron a Él hacer muchas de las cosas que después Él, aunque todavía le faltaba, los envió para que hicieran. Como leímos recién, envió a 12, después a 70. Pero la forma más efectiva que el Señor enseñó, o la más productiva, tuvo que ver con la de la construcción. Él construyó con los discípulos el Evangelio. Él les enseñó al lado y mientras les iba enseñando aprendían. Me podrían decir, bueno, o sea que lo que Jesús enseñó por su boca no tenía valor. Sí tenía valor. Pero no muchos de los que lo escucharon le siguieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos podés transmitirle la verdad a muchos, pero no todos van a seguir al Evangelio. Solo a los que les puedas demostrar el poder del Evangelio en tu vida van a estar decididos a poder hacerlo. Marcos 5:35 dice, estando él todavía hablando, llegan a la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Le dicen. Pero Jesús, alcanzando a oír lo que hablaba, dice el principal de la sinagoga, no temas, solo sigue creyendo. Y no permitió que nadie lo siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacob. Y llegaron a la casa del principal de la sinagoga y observaron un alboroto y muchos que lloraban y daban alaridos. Y entrando les dice, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, pero echando a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y él le dijo, Talita cum, que traducido es, niña, te digo que te levantes. Y al instante la niña se levantó y andaba sobre sus pies. Y se sorprendieron con gran asombro. Él agarró a los tres. No le enseñó, no permitió que entraran todos. Él dijo, vengan muchachos. Esto es lo que yo quiero que hagan cuando yo me vaya. Él cuando envió a los 12 y a los 70 les dijo, hey, esto es lo que van a tener que hacer cuando yo me vaya. Recién cantábamos una canción que dice que al estar en su presencia podemos ver su inmensidad. Yo cerraba mis ojos y podía ver a Jesús haciendo estos milagros. Vez pasada hablábamos con Roger y no sé si alguno pudo ver la serie esta pero
Pedro va a sanar a una niña y le dice: yo lo conocí, yo estuve con él, caminé con él. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? ¿Cuánto podemos decir lo mismo? ¿Cuál es el poder que nos acompaña a la calle a predicar el Evangelio si no caminamos con Él? Solo los que están con Jesús cada día pueden experimentar y aprender de Él. Si no hemos visto su inmensidad, ¿cómo podemos hacer las obras que Él hizo? ¿Cuánto tiempo le preguntas al Espíritu Santo qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuánto dejaron todo para seguirle? Solo los que estuvieron dispuestos a dejar todo para seguirle fueron impartidos con ese poder. Muchos lo escucharon. Y sé que muchos acá escuchan. Y muchos a través de internet escuchan. Pero ¿estás viviendo con poder el Evangelio? ¿Estás predicando como Él pretendía que se predicara? Juan 6:1 dice: después de estas cosas Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberíades, y le seguía mucha gente porque veían las señales que hacían los enfermos. Dice que mucha gente le seguía. En esa oportunidad Él da de comer y multiplica panes y peces. Pero dice que Él se va aparte y cruza el río y se va del otro lado. Entonces cuando Él empieza a enseñar del otro lado, dice que algunos se acercaron y comenzaron a decirle: maestro, ¿cómo hiciste para atravesarte del otro lado? Juan 6, versículo 1 en adelante, puede leerlo después. Y Él comienza a hablarle acerca, y Él les demanda, le dice: ustedes me siguen porque yo les di de comer. Pero verdaderamente ustedes no experimentaron la comida que tengo. Entonces ellos les respondieron: nuestros padres comieron el maná. Y Él les dijo: yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida. El versículo 66 dice, el 65 dice: por esto muchos de sus discípulos volvieron a lo anterior y ya no andaban con Él. Y entonces Jesús le preguntó: ¿quieren irse ustedes también? Pero Pedro le respondió: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra? Hemos creído y conocido, dice el versículo. Podemos aprender lo que el Señor nos enseña. Podemos creer lo que Él nos dice. Pero si no conocemos lo que Él hace y quiere hacer a través de nosotros, nuestro mensaje va a estar vacío y carente de poder. Pedro le dijo: hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. Volviendo al aprendizaje un poquito. Si habla con mi esposa, digo, pero también está Meli y hay otros también que saben acerca de esto.
se entiende que el mejor tiempo para aprender es la infancia, es la niñez. ¿Ustedes creen que era inocente que Jesús dijera que si no se vuelven como niños, no me pueden seguir? Miren, Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un maestro, pero él no sabía enseñar como Jesús había enseñado. Ellos transmitían la ley. De hecho, dice que los fariseos, cuando Jesús habla acerca de ellos, ponen pesadas cargas y cosas que aún ellos mismos no pueden llevar. Pero Jesús enseñaba transmitiendo vida. Jesús hablaba del poder y mostraba poder. Necesitamos pasar más tiempo con Jesús. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo, porque es la promesa. Juan 14:24 dice, estas cosas os he hablado, estando con vosotros, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les dije. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? Poquitos. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? Sí. ¿Qué les impide predicar como los 12 o como los 70? ¿Qué nos impide predicar como los 12 o como los 70? ¿Cuántos lo hacen así? ¿Saben lo que nos impide llevar el Evangelio con poder? Hay muchos motivos, pero yo encontré algunos. Uno es la falta de fe. Los discípulos ya habían echado fuera demonios y ya habían sanado a enfermos. Pero dice, Mateo 17:14 dice, y como ellos llegaron al gentío, vino un hombre a él inclinándose de rodillas y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae al fuego y muchas veces en el agua, y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y respondió Jesús y dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? La palabra infiel es falto de fe, porque la palabra fe habla de fidelidad. Una vez prediqué acerca de eso. La palabra fe implica fidelidad. Nuestra falta de fe muchas veces tiene que ver no con nuestra falta de creencia, sino con nuestra falta de fidelidad a lo que hemos sido llamados.
¿hasta cuándo os tengo que sufrir? Tráiganmelo acá, dice Jesús. Y Jesús reprendió y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces sus discípulos lo llamaron aparte y Jesús le dijo, y les preguntó diciendo, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra incredulidad. Incredulidad es falta de fe, como les decía recién, pero también es falta de fidelidad. Por eso los trata de infiel al principio. Porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será imposible. Mas este linaje no sale sino con ayuno de oración. El segundo punto es que no pasamos tiempo con Él para entender y saber lo que podemos hacer. El ayuno y la oración hablan de tiempo dedicado al Señor, de tiempo de intimidad con Él, de tiempo de ver la manifestación que Él tiene. Nos hemos metido en un tiempo como congregación de ayuno. Desde el 2 de enero hasta marzo, muchos fueron siguiendo la posta. Y sé que muchos van a continuar haciéndolo después de marzo. Y no se va a cortar. Porque sé que viene el tiempo en que nuestra búsqueda del Señor va a habilitar a que el Espíritu Santo pueda llevar un evangelio de poder a las naciones. Y podamos hablar a las naciones, no con un versito o algo aprendido como muchas otras religiones hacen. Porque muchos pueden hacerlo. Pero cuando hay poder, no hay manera de que la gente no pueda ver lo que Dios está operando a través de nuestra vida. Otro de los motivos por los cuales muchas veces el Espíritu Santo, muchas veces no obramos con poder, es porque el Espíritu Santo no opera en nosotros. Miren, déjenme que le comparta algo. Hechos 8:9 dice, pero cierto varón de nombre Simón había estado practicando magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este todos prestaban atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el llamado, gran poder de Dios. Y por haberlos embelesado bastante tiempo con artes mágicas, le prestaban gran atención. Pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y del nombre de Jesús el Mesías, fueron bautizados, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y habiendo sido bautizado, estaba pegado constantemente a Felipe. Y se maravillaba al ver las señales milagrosas y los grandes portentos que él hacía. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes después de bajar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles era dado el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, dame también ese poder, para que cualquiera que imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo, tu plata sea contigo para destrucción, porque pensaste obtener el don de Dios por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor por si acaso te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. No se sorprenda de lo que Simón hacía, porque muchas veces, aunque no por dinero, nosotros oramos así. Queremos ir,
orar por alguien y que se sane, para que después digan, oh, vino el pastor Darío y me oró y me sane. Para que después digan, fulano de tal tiene el don de sanidad. Y tenemos un corazón corrompido por el cual queremos tener algo para ganancia nuestra. El Espíritu Santo no obra con corazones torcidos. Por eso Simón no le pudo recibir. Si fue salvo o no, ya no me interesa. Pero no pudo tener el evangelio de poder que tuvieron los otros a causa de un corazón corrompido. Miren cómo obra un corazón según el corazón de Dios. Hechos 14:8 dice, había en Listra cierto hombre inválido de sus pies. Estaba sentado y era cojo desde el vientre de su madre y nunca había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual fijando sus ojos en él, viendo que tenía fe para sanarlo, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y se echó a andar. Entonces las multitudes, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica, los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque llevaba la palabra. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo está delante de la ciudad, trajo toros enguirnaldados delante de la puerta y quería ofrecer sacrificios juntamente con el pueblo. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron el manto y se lanzaron en medio del gentío gritando, varones, ¿qué cosa están haciendo? Nosotros somos hombres como ustedes. Pablo tenía un corazón y Bernabé tenían un corazón que no querían llevarse gloria. El Espíritu podría obrar a través de tu vida sin sentirte vanidoso, sin creerte que hiciste algo. El Espíritu puede obrar a través de tu vida así. Sí creo fervientemente que el verdadero evangelio no se predica con palabras. El verdadero evangelio se predica con poder. Muchos levantaron la mano, por lo cual en esta hora, así como el Señor nos envió, somos enviados nuevamente. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De cierto os digo, dice Mateo, que lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y saliendo proclamaban que se arrepintieran y echaban fuera demonios y muchos enfermos se sanaban. Esta autoridad fue otorgada por el Padre para nuestra vida. Esta autoridad vino a nosotros por medio del Espíritu Santo. Es necesario que te levantes de tu silla, que salgas de la reunión hoy y que puedas ir a la calle a predicar un evangelio, no de palabra, no de un libro debajo del brazo, no de
hechos, sino con poder, hablando lo que Jesús hablaba, que la gente se arrepienta, que vuelva a Cristo porque necesitan de Él. Es necesario que puedas creer que solo por Él y para Él es toda la gloria, que la gloria no es tuya, que Él la merece, y que si por su dignidad y su gracia Él nos usa, es solo la gloria para Él. El Espíritu Santo quiere usar nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere ser operado, quiere operar a través de nosotros. Él quiere energizarnos para que salgamos a la ciudad y llevar el Evangelio a toda criatura, en el cielo y en la tierra, anunciarle que Cristo es el Señor, no con palabras solamente, con poder, porque eso se nos otorgó, poder. Necesitamos entender, necesitamos ir a los hospitales y orar por los enfermos, no esperando nada a cambio, no contándole a nadie. Hoy veo algunos frutos de personas sanas en medio de nosotros. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con los pastores, ni con el pastor Sebastián, ni con ninguno de nosotros. Tiene que ver con el Espíritu Santo, con lo que Él está haciendo en la casa. Él quiere llevarse toda la gloria y es para Él. Y lo que Él hizo en tu vida, necesitamos compartirlo a otros. No ofreciendo ni mercadeando con el Evangelio. No vamos a vender nada. Solo podemos dar de lo que tenemos. Pedro, en la puerta del templo, le dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. ¿Qué tenés para darle al mundo? ¿Qué tenés para evangelizar a tu casa, a tu familia? ¿Qué tenés para predicarle? ¿Qué tenés? Si hay poder en tu vida, si el poder del Espíritu Santo está en tu vida, vas a poder decirle: de lo que tengo te doy, levántate y anda. Echamos fuera demonios, no por nuestras manos, sino por el poder del Espíritu Santo. Eres fuego en el monte y agua en desierto, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Muévete en este lugar. Eres fuerza en defensa ante los enemigos. No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a